A todos. Damos inicio pues a la reunión de pediatría de esta semana. Yo soy Carlos Emilio Rivas, residente de segundo año de neurocirugía. El asesor de esta charla fue el doctor Eduardo Cortés. Entonces, ese es el derrotero pues, de la exposición de hoy. Inicialmente haría una introducción con un caso clínico. Pasaremos pues con la prevalencia de cada una de las enfermedades perinatales asociadas a hidrocefalia, pues, de origen infeccioso, hablando de la presentación clínica, la fisiopatología y algo sobre el tratamiento. Entonces, para iniciar, tenemos un caso que tuvimos acá en el servicio, un paciente masculino de 9 meses que es traído por la madre, que refiere un aumento del perímetro encefálico desde los 3 meses de edad y que en los últimos 3 días había presentado irritabilidad, episodios eméticos e hiporexia. La madre refiere que ya había consultado pues, en varias ocasiones a servicios de urgencias y pues, en consulta externa, donde le dijeron pues, que el crecimiento de la cabeza hasta cierto punto era normal, pero ya ante los síntomas de los últimos días, la madre refiere pues, consultar urgencias y allá lo remiten para valoración pues, por neurocirugía pediátrica. Al examen físico de ingreso tenemos un paciente con un perímetro encefálico de 63 centímetros, con una fontanela amplia, unas suturas que estaban diastasadas, con parinod e irritable. En cuanto a los antecedentes prenatales, la madre refiere que durante los controles le habían diagnosticado una bacteria, no recuerda cuál era su nombre, no recuerda si le dieron tratamiento y que le dijeron que eso le podía causar problemas pues, a largo plazo al bebé. A continuación les voy a mostrar la tomografía de ingreso que tuvimos pues, del paciente. Entonces, como pueden apreciar, pues, tenemos un paciente con una hidrocefalia severa que se ve en la TAC. Prácticamente no vemos pues, corteza supratentorial, pero sí, pues, a pesar de la calidad del video, vemos como unos septos dentro pues, de la hidrocefalia. Entonces, ya cogiendo este caso como base, pues tenemos pues que la conducta inicial con este paciente fue hospitalizarlo, realizar una punción ventricular para estudio del líquido y también de forma evacuante, porque el paciente presentaba signos de hidrocefalia aguda, y solicitar un perfil TORCH en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, a manera de introducción, tenemos pues que las instrucciones del TORCH, que básicamente es un acrónimo para Toxoplasma, Rubeola, Cytomegalovirus, herpes virus, aunque algunos incluyen en este grupo también las infecciones por VIH, Zika, hepatitis B y C, varicela y parvovirus B19. Y digamos que su importancia radica en que son la principal causa de morbimortalidad en la primera infancia a nivel mundial. Se han hecho bastantes esfuerzos desde la salud pública para prevenirlas y para un tamizaje temprano de todas estas enfermedades. Y ya para centrarnos en lo que es hidrocefalia, entonces tenemos pues que la severidad de la presentación del caso va a depender principalmente de 3 factores. El primero es el neurotrofismo que tenga el agente infeccioso. El segundo es el estado inmune de la madre. Recordemos pues que dependiendo del estado inmune de la madre le va a pasar los anticuerpos al niño y esa va a ser la manera pues de defenderse. Y la última y uno de los principales factores que se puede modificar es la semana de gestación donde ocurre la infección. En cuanto a qué agentes del TORCH están asociados a hidrocefalia, entonces encontré ese estudio pues, publicado en Neurosurgical Focus, donde es un estudio realizado en Estados Unidos, donde ellos cogen una población que presenta pues, TORCH y mira cuáles son los síntomas principales a la clínica con la que llegan a los hospitales. De toda esta revisión sistemática, el único artículo pues, que publicó agentes infecciosos asociados fue el de Simeone en el 2013, realizado en Chicago, en los Estados Unidos, donde ellos encontraron pues, que las principales causas infecciosas asociadas a hidrocefalia fueron la infección por citomegalovirus y por Toxoplasma gondii. Bueno, ya en cuanto a la parte pues, de la
de la prevalencia. Entonces, aquí tenemos una ambigüedad pues, a nivel mundial, incluso pues, en nuestro país, donde en las zonas de altos ingresos va a haber una disminución cada vez mayor de la incidencia de esas enfermedades y en la población pues a riesgo por factores económicos que no realizan, pues que no tienen buen acceso al sistema de salud, que no realizan controles prenatales, pues vamos a tener una mayor incidencia y una mayor prevalencia de estas enfermedades, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, entonces la mayoría de estos agentes lo que van a hacer es pues una infección materna que se va a transmitir, pues que se va a traducir en, aquí dice viremia, pero digamos, sirve para todas, sirve para bacterias, parásitos. Lo que vamos a tener es el agente en sangre que va a llegar inicialmente a la placenta, ¿cierto? En la placenta, la gran mayoría lo que van a causar es una disfunción placentaria que se va a traducir en un retraso del crecimiento intrauterino y un porcentaje de ese agente infeccioso va a cruzar a la circulación fetal y ya en la circulación fetal, dependiendo, como lo mencioné anteriormente, del trofismo neuronal que tenga la gente, pues va a depositarse en el sistema nervioso central y producir diferentes tipos de daños. En la gran mayoría lo que vamos a tener es muerte celular, ya sea por necrosis o apoptosis, un trastorno en la migración neuronal, microcefalia, calcificaciones intracraneales y pues defectos de desarrollo cerebral. Ya entrando pues en cuanto a cuáles de estas entidades producen hidrocefalia, entonces tenemos un cuadro del estudio que les mencioné anteriormente, donde los que más están asociados a hidrocefalia van a ser la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus y el herpes virus. Entre los que más está asociado y de los que más hay publicados pues, estudios va a ser el toxoplasma, ¿cierto? Seguido pues por la rubeola. El citomegalovirus llama la atención que a pesar de que la incidencia de hidrocefalia en ese tipo de infecciones es baja, es tanta la población, pues, digamos, que se contagia en el embarazo, que hacen, pues, que puede causar un número significativo de casos, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada una de las 4 entidades que acabé de mencionar. Entonces iniciaremos con Toxoplasma gondii. El Toxoplasma pues tenemos que es un parásito intracelular. La infección puede ocurrir a partir de cualquier trimestre, pero es más severa si la infección ocurre en las primeras 12 semanas. De hecho, cuando ocurren las primeras 12 semanas, la gran mayoría de estos fetos pueden terminar en abortos, ¿cierto? Y ya de la semana 18 a la 24, a pesar de que esos fetos no se aborten, van a tener un gran número de complicaciones, no solo a nivel cerebral, sino también a nivel cardíaco y oftálmico, que es lo que va a generar pues, el síndrome como tal. El diagnóstico de esta infección en el niño, en el recién nacido, principalmente se va a hacer en nuestro medio con la toma de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. El más importante pues, sería la IgM. Recordemos pues, que la IgG puede ser materna, ¿cierto? Y la hidrocefalia en los niños que nacen con toxoplasmosis congénita va a ocurrir en el 4% de todos estos niños. En cuanto a la fisiopatología, entonces, una vez el parásito se establece en el sistema nervioso central, va a invadir las células ependimarias de los ventrículos laterales. Perdón. Esa apoptosis y necrosis de las células ependimarias lo que va a producir son unos detritos y unas adherencias intravenosa y en el LCR que me van a causar una obstrucción más mecánica del flujo del líquido cefalorraquídeo y que se va a traducir en hidrocefalia. Por otra parte, el parásito per se va a generar una inflamación leptomeningia y pues con alteración de las granulaciones aracnoideas y también va a producir hidrocefalia, ¿no? Dentro de toda la fisiopatología, el principal componente va a ser la parte obstructiva. De hecho, la principal causa de hidrocefalia en los pacientes con Toxoplasma gondii congénito va a ser asociada pues, a estenosis del acueducto de Silvio. Acá tenemos un estudio pues, que se realizó también en Estados Unidos. Es un estudio retrospectivo, cogieron casos desde el 81 hasta el 2010 y lo que hicieron fue clasificar la presentación de hidrocefalia en estos niños, ¿cierto? Entonces, según los hallazgos, ellos clasifican la presentación en 4 tipos, en 4 patrones. La primera
es el tipo patrón de presentación A, donde vamos a tener es una estenosis acueductal que va a ser la más prevalente, se va a caracterizar pues, con una hidrocefalia triventricular, con un cuarto ventrículo de tamaño normal y un que puede ser menor a 2 milímetros. El patrón B1, que el principal hallazgo van a ser unas calcificaciones a nivel del morro, como lo muestran acá las flechas rojas de la imagen superior derecha. Esas calcificaciones lo que van a generar es obstrucción parcial o total de los forámenes de Monroe y una dilatación de los ventrículos laterales con un tercer y un cuarto ventrículo de tamaño normal. Esa es la segunda forma de presentación más usual, que va a corresponder al 25% de todos los pacientes encontrados en el estudio. El patrón de clasificación B2, que básicamente lo que vamos a tener es una dilatación asimétrica de los ventrículos laterales, también con calcificaciones uni y bilaterales a nivel del foramen de Monroe, y el patrón de presentación tipo C, donde lo que vamos a tener es solamente una dilatación de los ventrículos laterales con un tercer y cuarto ventrículo normal, pero sin el hallazgo de las calcificaciones típicas que se ven pues, en los patrones B1 y B2 y sin estenosis del acueducto de zinc. En cuanto al tratamiento como tal de esta entidad, entonces, como es la forma, pues como el parásito del toro que más se ha asociado a hidrocefalia, entonces sí encontré pues un artículo medianamente con buena evidencia, ¿cierto? Encontré ese artículo del JNS donde lo que hacen es de los mismos niños del estudio anterior de los patrones, una revisión de cuáles fueron los resultados entre los que, pues entre las tres intervenciones que se hacían, que era derivarlos, hacer tercer ventrículo cisternostomía o solamente observación, ¿no? Entonces, en este periodo de seguimiento, desde el 81 hasta el 2010, ellos se encuentran 65 pacientes. Vuelvo y les menciono pues, que los clasifican en los cuatro patrones de presentación. El diagnóstico se hacía por serología, teniendo en cuenta pues, que el principal anticuerpo relacionado era una IgM aumentada, por reacción en cadena a la polimerasa en líquido cefalorraquídeo o detección de parásito en placenta. Y los intervalos de seguimiento para evaluar la parte cognitiva y la parte de resolución de la hidrocefalia fueron en los primeros 10 años, cada 2.5 años, y de los 10 a los 30 años el intervalo de evaluación se hacía cada 5 años. Entonces, ¿qué encontraron ellos? La gran mayoría de esos pacientes, el neurocirujano optó por realizarle una derivación ventrículo-peritoneal. Eso ocurrió en el 70% de los pacientes. Solamente en 3 de los pacientes se le realizó una tercer ventrículo cisternostomía y en el resto de los pacientes no se realizó ninguna intervención porque no tenían ningún criterio pues, de hidrocefalia aguda en el momento, al momento de la evaluación o del seguimiento, y solamente reportan una sola muerte, un paciente con una hidrocefalia severa que no fue posible pues, ser intervenido a tiempo. En cuanto a la parte cognitiva, ellos evalúan el IQ de los pacientes y la respuesta motora, y lo que encontraron fue que ya sea con derivación ventrículo-peritoneal o con tercer ventrículo cisternostomía, ambos grupos presentaron una mejoría cognitiva pues, muy similar. Incluso en los pacientes a los que no se les hizo ningún tipo de intervención porque no tenían hidrocefalia significativa, también presentan un desarrollo neurocognitivo que iba mejorando a lo largo del tiempo, pero nunca llegó a ser igual pues, digamos, a un paciente normal que se intervinieron quirúrgicamente. En cuanto al tiempo de intervención que ellos plantean para decidir, pues como para mejorar los resultados cognitivos en estos pacientes, ellos plantean pues el día 25. En los pacientes que se intervinieron en el día 25, después del diagnóstico, tenían mejores resultados, tanto cognitivos como motores, y mejoría de la hidrocefalia a largo plazo, que los que se intervenían después del día 25. ¿No? El siguiente, pues, agente infeccioso asociado con hidrocefalia en el torso va a ser el citomegalovirus. Tenemos pues que es un virus DNA y que la mayoría de las infecciones van a ocurrir en el primer y el segundo trimestre de la gestación. Con citomegalovirus, digamos que hay algo muy curioso, y es que a los 5 años la gran mayoría de todos nosotros vamos a tener anticuerpos positivos pues, para esa entidad, pero
si por cosas de la vida la madre no ha tenido citomegalovirus y le da por primera vez durante el embarazo, está asociado a peores desenlaces a cuando es pues una segunda o una tercera infección. De hecho, cuando es una primera infección, la probabilidad de que haya infección materno-infantil va a ser hasta el 40%, mientras que si es infecciones posteriores va a ser solamente el 5 al 10% de riesgo. En cuanto a las manifestaciones pues, que vamos a tener en el sistema nervioso central, aparte de la hidrocefalia, que es lo menos común, va a ser gliosis de la materia de la sustancia blanca, malformaciones corticales, sobre todo asociado pues, a polimicrogiria, calcificaciones intracraneales. Su diagnóstico en el recién nacido se va a hacer por anticuerpos, sobre todo pues, la IgM, paneles virales del LCR, que esos los tenemos disponibles en nuestro medio, y reacción en cadena de la polimerasa. En cuanto a la fisiopatología, entonces, lo que vamos a tener es que el citomegalovirus en per se va a generar una leptomeningitis que me va a producir una alteración de la absorción de líquido cefalorraquídeo a nivel de la circulación pues, menor que va a ser en la pía madre, e incluso también puede llegar a afectar las granulaciones aracnoideas, produciendo pues, hidrocefalia. Y también se ha visto que el citomegalovirus puede generar quistes o septos intraventriculares que me puede causar pues, una hidrocefalia obstructiva. ¿Listo? Pero la forma más común de presentación es la parte de la leptomeningitis. En cuanto al tratamiento, entonces, como es una forma de presentación rara en la enfermedad, en realidad lo que encontré del tratamiento fue muy poco. Algunos nombraban pues que los derivaban, ¿cierto? No encontré, digamos, si alguno se atrevía a hacerle algún otro tipo de intervención. Y digamos que la razón por la que la gran mayoría de los ciudadanos optan por derivarlos es porque pues, asumen que el paciente tiene una alteración a nivel de la absorción del líquido cefalorraquídeo que no se va a solucionar con otro tipo de intervenciones. En cuanto a la rubéola, que es el siguiente agente que vamos a ver, entonces, ese es un microorganismo bastante, digamos así, bastante asociado pues, a daños cerebrales, sobre todo pues, a la parte oftálmica. Si la infección se da por debajo de las 8 semanas, el 90% de estos fetos van a terminar en abortos. Ya después de la semana 16, los fetos van a ser viables, pero van a tener alteraciones a nivel cardíaco, oftálmico, es la principal causa de sordera, y a nivel del desarrollo pues, del sistema nervioso central. Nuevamente repito, la mayoría de esas entidades, la hidrocefalia es rara, no, la rubéola no es la excepción, y el diagnóstico lo vamos a hacer también o con paneles virales o con anticuerpos pues, en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la parte de la fisiopatología, entonces, la principal causa de hidrocefalia va a ser una leptomeningitis, igual que con el citomegalovirus, que va a producir una alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo, pero también se ha visto que la rubéola es un factor de riesgo para que los pacientes tengan hidrocefalia intraventricular, tengan hemorragia intraventricular, y pues la hemorragia también pues, va a generar alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo, incluso puede generar coágulos que generan una hidrocefalia obstructiva, que puedas pues, también sumar pues, al cuadro. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, entonces encontré un reporte de caso de un paciente pues, con rubéola. Ese estudio se hizo en Turquía, si estoy mal. Ellos reportan pues, un paciente femenino de 20 días que ya al inicio que la mamá había tenido rubéola durante el embarazo, ingresó con un peso de 2.500 gramos, un perímetro esofágico de 40 centímetros, unas opacidades corneales bilaterales desde el nacimiento y una IgG altamente positiva tanto en el paciente como en la madre y una IgM positiva en líquido cefalorraquídeo de la madre. El manejo que le dieron los cirujanos del caso fue una derivación. El paciente, a pesar pues, de todos los esfuerzos que se hicieron, la hidrocefalia corrigió, pero la parte cognitiva no mejoró a lo largo del tiempo. Pues digamos que aquí tenemos la imagen del ataque en la parte inferior derecha, con un gran compromiso pues, de la corteza, ¿cierto? Pues digamos que no era que tuviera mucha chance de mejorarlo el niño. ¿Listo? El siguiente microorganismo va a ser pues, el virus del herpes. Básicamente el virus del herpes
tiene como reservorio solamente el humano, hasta un 95% de todos nosotros vamos a tener anticuerpos positivos a los 5 años. Se va pues por infección por contacto con lesiones en piel, o sea que la gran mayoría de esas infecciones se van a dar en la parto, ¿cierto? Por el contacto con el bebé con lesiones en la madre. Sobre todo pues el virus del herpes 2, que es el que está asociado a las verrugas genitales. El diagnóstico se va a hacer por paneles virales o por IgM en el líquido cefalorraquídeo y llama la atención de este agente es que si no se trata adecuadamente, hasta el 85% de estos bebés van a morir en un lapso de 2 a 3 semanas si no se le ofrece tratamiento. En cuanto a la fisiopatología, para que el herpes simple genere hidrocefalia, entonces es muy parecido a los agentes anteriores. Lo que vamos a tener una encefalitis y una leptomeningitis que va a producir una alteración de la absorción del líquido cefalorraquídeo y pues, va a desencadenar en hidrocefalia. En cuanto al tratamiento, entonces encontré dos artículos, ambos reportes de casos. El primero, tenemos un paciente masculino de 2 meses con un peso de 2.500 gramos, no reportan el perímetro cefálico al ingreso. El diagnóstico de la hidrocefalia se hizo por ecografía, que es la que les muestro acá en la parte inferior derecha, ¿cierto? Acá la flecha está mostrando el cuarto ventrículo que está a un tamaño normal. En cuanto a la sintomatología asociada, el paciente además presentaba hepatomegalia e ictericia. El diagnóstico se hizo con una IgG y una IgM altamente positivos para el presvirus en líquido cefalorraquídeo y una IgM para toxoplasma, citomegalovirus rubeola negativo, y el manejo pues, que se le dio fue con DBP. A largo plazo, refieren pues, que el paciente tuvo un buen desarrollo psicomotor hasta los 5 años, ¿cierto? Incluso la parte de la corteza, la parte pues, del manto tuvo un crecimiento significativo después de la derivación. Y ya finalmente, el último virus que vamos a tratar es el virus del VIH. Pues digamos que este es un problema de salud pública, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. El virus del VIH pertenece pues, a la familia retrovírica, es un virus tipo ARN y con una prevalencia en Colombia que va a ser del 0.5%. De este porcentaje de población en Colombia, el 2% van a ser niños menores de 13 años y de este 2%, la gran mayoría, hasta 56%, van a ser menores de 3 años y van a haber recibido pues, el virus de la madre de transmisión vertical. En el 2017 se reportó pues, que la transmisión materno-infantil del VIH fue el 2.2% pues, en nuestro país. Acá en la parte derecha lo que tenemos pues, es una tabla donde vemos que el mayor porcentaje de infección se va a dar durante el parto hasta el 50%, ¿cierto? O sea que la gran mayoría de esos bebés no van a tener, digamos, alteraciones evidenciables pues, en ecografías, si no se le realiza el tamizaje a la madre al inicio del control prenatal y a la parte pues, del intraparto. El siguiente estadio donde se pueden contagiar es intraparto, que es el 30%, y pues la parte del contagio más prevenible, que va a ser la parte de la lactancia, que va a corresponder pues, hasta el 20% de los pacientes que se contagian de VIH materno-infantil. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que el virus del VIH no tiene un trofismo neuronal, no nos va a generar per se un daño en el sistema nervioso central, pero sí nos va a causar un inflamatorio sistémico. Ese estado inflamatorio sistémico lo que nos va a producir es una citotoxicidad neuronal que va a desencadenar 2 cosas. Uno es una apoptosis neuronal y 2 es un daño a la sustancia blanca que se va a traducir en la imagen como una ventriculomegalia, no como una hidrocefalia per se. De hecho, esos pacientes no van a presentar crecimiento pues, del perímetro cefálico, de hecho están más asociados pues, a microcefalia. ¿Listo? Entonces, es importante porque en nuestro medio, finalmente, si ven unos ventrículos grandes, lo asocian a hidrocefalia y nos van a interconcitar y qué debemos hacer al respecto. Entonces, para diferenciarlo, vamos a ver que, como lo mencioné, es un niño que va a tener microcefalia, no va a estar macrocéfalo, las fontanelas van a estar normotensas, no va a haber edema transependimario en la tomografía o resonancia,
vamos a tener una atrofia cortical marcada con una disminución de los tractos, sobre todo pues, del cuerpo calloso, y una disminución del tamaño de los núcleos de la base del caudado. ¿Listo? Ese tipo, pues, los pacientes con VIH perinatal, con ese tipo de hallazgos, como no tienen cefalia C, no necesitan ningún tipo de intervención quirúrgica por parte de nosotros, sino seguimiento pues, por parte de neurología clínica y de pediatría y pues, su terapia antirretroviral. ¿Listo? Aquí me quedó faltando. Sí, sí, qué pena. Ese era el otro caso del virus del herpes, que lo traje porque, digamos, como lo había mencionado anteriormente, la gran mayoría de esos casos se derivan, pero en este caso lo que decidieron hacer fue una tercer ventriculocisternostomía. Entonces, era un paciente masculino que consultó a la semana por fiebre, se le hizo una punción ventricular encontrando un líquido altamente positivo pues, en proteínas y ningún otro hallazgo. La mamá tenía herpes en la región perineal, entonces le hicieron una resonancia y lo que le encontraron pues lo que se le encontró fue unas hiperdensidades a nivel cortical y subcortical, a nivel temporal, pues que es casi patognomónico del virus del herpes simple. Se le dio tratamiento, se le dio egreso al paciente y posteriormente el paciente consulta por aumento del perímetro cefálico. No reportan pues el perímetro cefálico como tal, pero sí reportan que estaban en el percentil 97. Y lo que encontraron fue que tenía una hidrocefalia con dilatación de los ventrículos laterales del tercer ventrículo, con un cuarto ventrículo normal, un acueducto silvio que estaba lleno de adherencias, y entonces el tratamiento que le hicieron fue una tercer ventrículo-cisternostomía con un seguimiento de 18 meses del paciente, con una mejoría significativa de los síntomas de la hidrocefalia y con un desarrollo neurocognitivo que aunque era inferior al normal, no era pues, clínicamente significativo. En cuanto a la resolución de nuestro caso, entonces al paciente se le hizo un perfil de líquido cefalorraquídeo, encontrando pues solamente positivo la IgM la IgG para Toxoplasma gondii, la IgG altamente positiva, y una IgG para citomegalovirus positiva. La conducta que se tomó pues, con el paciente fue realizarle una derivación. Al control de los 15 días, el paciente tenía una fontanela deprimida, sin episodios eméticos, la parte cognitiva pues bastante comprometida, pero digamos que no era el objetivo como tal de la cirugía por la imagen que mostramos anteriormente, pues que el paciente prácticamente no tenía corteza. ¿Listo? Y como consideraciones finales, entonces, digamos que a pesar de que ese tipo de entidades tienen una baja prevalencia en nuestro medio y que los casos sean escasos, pues son entidades que el neurocirujano debe conocer, ¿cierto? Debe conocer cómo realizar el diagnóstico, cómo realizar pues, qué tipo de tratamiento voy a ofrecerles, ¿listo? Siempre en un paciente que se presente con hidrocefalia en los primeros 42 días de vida, debo, sobre todo pues si la hidrocefalia está asociada a meningitis o a un compromiso pues del desarrollo cortical, debo pensar en que pueda haberse una infección del TORCH. Y por último, pues que cada presentación va a ser muy heterogénea y que conociendo la fisiopatología, qué tipo de componente va a generar pues está generando mayor daño o mayor hidrocefalia en mi paciente, ya sea la parte inflamatoria o la parte obstructiva, pues voy a definir cada intervención que voy a hacer. ¿Listo? Y eso era todo lo que traía para hoy. Carlos, muchas gracias. Muy buena. ¿Este paciente tenía una hidrocefalia o una hidranencefalia? ¿Y por qué? Bueno, profe, entonces, cuando lo vimos, inicialmente pensamos que podía tener una hidranencefalia, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la imagen de la tomografía no se ve muy bien, pero el paciente tenía unos septos como subaracnoideos y la parte temporal alcanzaba a tener algo, pues, de corteza. En la hidranencefalia lo que vemos pues, es que como hay una obstrucción de ambas carótidas, pues la parte supratentorial va a estar comprometida, pero la parte infratentorial se va a desarrollar normal. En la tomografía que mostré, la parte infratentorial del niño también estaba bastante pues, comprometida, la parte cortical. Entonces, pues, por eso supimos que era más una hidrocefalia que una hidranencefalia. Y para este caso específico,
tipo, ¿hay alguna diferencia? Pues en realidad, no, pues que el paciente ya tenía, digamos que lo cogimos muy tarde, prácticamente el paciente ya no tenía corteza. Ok. Pues, Eduardo no va a estar de acuerdo con eso, pero el TORCH es lo que lo desmotiva a uno a estudiar neurociencia. Esos pacientes no llegué a ver ninguno que tuviera una evolución medianamente favorable. Yo creo que definitivamente la solución, independiente de las de cada uno, es el aborto. Eduardo, te doy la palabra. Hola, buenos días. Eh, bueno, Carlos, la revisión del tema excelente. Me parece que la cereza del postre la pusiste con el HIV, que era uno de los que más me interesaba que tuvieras ahí. Eh, el tema realmente es más porque hace parte de lo que nos atañe como que tenemos malos controles prenatales, que las pacientes no se hacen los exámenes y entonces llegan tardíos y, pues hay que resolverles de la mejor manera. Como grandes rasgos, la realidad es que probablemente la única de las hidrocefalias del TORCH que puede funcionar bien con la endoscopia es la del Toxoplasma gondii, porque es, como decía Carlos, es una hidrocefalia por un parásito intracelular que generalmente invade el epéndima. Entonces, al invadir el epéndima, generalmente hace obstrucción, sea por detritos o sea por masa ependimaria pues, en el acueducto. Entonces, son los que mejor funcionan. Perdón. Este caso específicamente, este caso, a pesar de que es toxoplasma, decidí no hacer la endoscopia por una sencilla razón y lo mostró Carlos en la clasificación. La clasificación, el tipo C, que ya es un daño completo de todo el sistema, sobre todo el sistema de absorción, claramente no le va a servir la endoscopia porque tiene el sistema de absorción dañado. Entonces, y además asociado a probablemente una hipertensión venosa por la hidrocefalia tan severa que tiene, debe tener una hipertensión venosa muy severa porque debe comprimir mucho los senos. Entonces, intentar hacerle una endoscopia a un cerebro tan dañado, con tantos problemas en su absorción, no vale la pena hacerlo. Entonces, la decisión con este niño precisamente no fue hacerle la endoscopia por eso, precisamente, porque es una tipo C, probablemente tiene problema en la absorción, no le va a servir la endoscopia. Pero en general, los niños que nos llegan a nosotros son infecciones del segundo y tercer trimestre, que son más calcificaciones que daño cerebral. Generalmente les funciona muy bien la endoscopia. Yo podría decirle que tiene una tasa de éxito entre un 70 y 85% estos pacientes del TORCH. Por eso se salen del común del resto, porque el resto son virales y generalmente tienen, como mostraba ahí, es una meningoencefalitis. Entonces hacen una hidrocefalia más por el trastorno en la absorción por la meningoencefalitis. Entonces terminan derivados. Pero la idea del ejercicio era ese, mostrar que el toxoplasma sí se beneficia de la endoscopia en general, dependiendo si son menos el tipo C, y el resto sí, por el mecanismo que se ve que es meningoencefalitis, les va mejor derivados. Y el que se saca de este paquete es el HIV, que lo que produce es atrofia cerebral no hidrocefálica. Entonces, por eso también lo pusimos. En cuanto al resultado final neurológico, definitivamente es fundamental saber el trimestre en el que se infectaron. Si se infectaron en el primer trimestre, el desarrollo neurocognitivo es absolutamente malo, perverso, frustrante, como dice Nacho. Mientras que los que son del tercer trimestre en general les va muy bien, si se derivan rápido, como dijo Carlos, antes de los 25 días, se logra inclusive reducir un poco el daño porque se logra controlar la infección más el daño por la hidrocefalia, logran tener desarrollos neurocognitivos inclusive en unos porcentajes bajos normales. Hablo porcentajes bajos menores del 10%, dependiendo en el momento en que se cojan, uno, más o menos un 10% tiene un desarrollo neurocognitivo normal, más o menos un 70% tienen un retardo leve y ya en el otro paquete caen el resto porque ya entran en el trimestre en el que se hayan diagnosticado. Entonces, hay tres cosas importantes a tener en cuenta entonces. Es uno, buscar el TORCH cuando nacen. Dos, mirar en el trimestre que se infectaron. Y tres, sabiendo cuál de las infecciones es, pues es el tratamiento que le vamos a dar. Eh, como decía Carlos, en este último caso, pues es un caso muy lamentable, muy triste, porque básicamente llegó tarde, volteando en el sistema llegó tarde, entonces obviamente llegamos después de los 25 días, la dilatación fue muy severa, eh,
Entonces, por eso no entramos como mucho en tratar de resolverle, sino simplemente hicimos la DBP de manera paliativa porque el futuro neurológico de este niño es realmente perverso. Sorpresas nos da la vida. Yo he visto niños que llegan con unas hidrocefalias así de severas, porque son hidrocefalias extremas, muy severas, les ponen la derivación, el manto cortical crece mucho y uno los ve que más o menos tienen un retardo moderado a severo, de cierta manera funcionales, que eso nunca se va a lograr pues con los otros niños, con el hidroanencefálico, ni con los que tienen realmente desaparición absoluta del manto cortical con las hidrocefalias extremas. Entonces, de cierta manera, uno arranca con la derivación de manera paliativa y en el tiempo se termina dando cuenta que le terminó yendo mejor de lo que uno esperaba. Yo creo que es mejor hacérselo porque el otro problema es que si no se hace, el perímetro sí va a seguir creciendo. Y yo, no, yo creo que a Nacho le tocó, porque a mí me alcanzó a tocar también empezando residencia, llegaban con unos perímetros de 65, me alcanzó a tocar uno con un niño un perímetro de 1 metro, que son absolutamente inmanejables. Entonces, de cierta manera, la derivación evita ese tipo de complicaciones que daña demasiado la calidad de vida de toda la familia, incluyendo el paciente, pues que manejar la cabeza es casi imposible. Aparte que se deforme y se pone horrible. Entonces, de cierta manera, también ayudamos a que tenga una manera, pues, paliarlo realmente sin que sufra mucho. Entonces, creo que también hay que definir el tratamiento en ese punto como paliativo también. Gracias.